La maldad no distingue idioma, no reconoce fronteras, no se limita a una religión ni a una cultura. Puede aparecer en cualquier rincón del mundo y cuando lo hace, nos recuerda de qué es capaz el ser humano. Hoy, en Misterio y Maldad, te contaré la historia de Javed Iqbal, el hombre que confesó haber asesinado a 100 niños en Pakistán. Un caso que sacudió a un país entero y que hasta hoy sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros de la criminología mundial. Hay rincones del mundo y del alma donde la luz apenas se asoma. En esta sección desvelaremos historias de sombras, hechos que ponen a prueba nuestra comprensión y actos que revelan la cara más oscura del ser humano. Exploraremos leyendas que no encuentran explicación, crímenes que desafían toda lógica y enigmas que nos recuerdan lo frágiles que somos frente a lo desconocido. La ciudad de Lahore es la segunda más poblada de Pakistán, con más de 11 millones de habitantes, un lugar lleno de riqueza, de tradición, de poder económico, pero al mismo tiempo con índices de pobrezas alarmantes, desigualdad económica, acceso limitado a la educación, políticas que favorecen a las élites, migración masiva del campo a la ciudad, y una policía envuelta en corrupción, sobornos, extorsión, manipulación de pruebas. Ese era el escenario en 1999, un terreno fértil para que la tragedia se sembrara en silencio. Aquí vemos algo clave: la falla estructural del Estado. Cuando un sistema de justicia está dominado por la corrupción, los más vulnerables, en este caso, los niños pobres, quedan completamente desprotegidos. Las desapariciones ignoradas. A mediados de 1999, familias comenzaron a denunciar que sus hijos desaparecían, niños que jugaban en la calle, adolescentes que vagaban buscando comida o dinero. Uno tras otro empezaron a no regresar a casa. La policía no investigó, trataron los casos con indiferencia, como si esas vidas no importaran. Esto, en derecho, se llama omisión de deberes de funcionario público. No solo es negligencia, es un delito en sí mismo. La falta de acción fue la primera complicidad indirecta en esta historia. La primera carta. En noviembre del año de 1999, una carta llega a la policía. Era una confesión. Un hombre afirmaba haber asesinado a 100 niños. Los había violado, estrangulado, descartado sus cuerpos en ácido, para después arrojarlos al alcantarillado que desembocaba en el río Rabí. En la nota escribió: "Mi cuenta ha llegado a 100. Con la gracia de Dios he completado mi misión. He enviado a los hijos de muchas madres al otro mundo, sin ataúdes, por la canaleta del alcantarillado. No me arrepiento. Matar a uno más después de llegar a 100 no hará la diferencia". La policía pensó que era una broma macabra, un loco buscando atención. Pero había algo que no se podía ignorar. La carta incluía una dirección exacta en el barrio Shadbagh, en Lahore. 2 agentes fueron hasta el lugar. Allí los recibió un hombre extraño, errático. En un momento tomó un revólver y amenazó con quitarse la vida si lo seguían molestando. Los policías lo dejaron en paz. Se marcharon sin registrar la casa, ni siquiera le quitaron el arma. Un error que se pagaría muy caro y con sangre después. La segunda carta y el horror. El 2 de diciembre de 1999 llegó otra carta, pero esta vez no solo contenía palabras, venía acompañada de más de 50 fotografías de niños desaparecidos. La carta narraba con detalles espeluznantes los asesinatos, cómo había usado ácido, cianuro y cloro para deshacerse de esos cuerpos, cómo registraba cada crimen como si fuera un experimento, incluso cuánto gastaba en químicos para borrar
las evidencias. En ella también confesaba: después de meses he alcanzado mi objetivo. He matado 100 adolescentes. He cumplido mi promesa y Dios me ayudó en mi venganza. El periodista Jamil Chinsti del diario Daily Jang recibió esa carta. Horrorizado, fue con un colega hasta la dirección mencionada. Al llegar, la casa parecía abandonada. Puertas cerradas, ventanas selladas. Los vecinos lo confirmaron y dijeron: sí, allí vivía un hombre llamado Javed Iqbal, pero llevaba días sin aparecer. Los periodistas insistieron al dueño de la vivienda para que les permitiera entrar, y en lo que entraron fue un infierno. La casa del horror. El hedor químico era insoportable. En el interior había tambores plásticos llenos de ácido, donde flotaban restos humanos corroídos. En las paredes, pancartas escritas a mano que decían dónde estaban las evidencias. Los sacos con la ropa de las víctimas, los pares de zapatos cuidadosamente guardados. Una de las notas colgadas decía: los 5 sacos de la esquina contienen la ropa de 100 víctimas. En los otros 3 hay 85 pares de zapatos. En otra advertía: este lugar se ha convertido en refugio de fugitivos. Aquí los niños aprenden a robar, a matar y vivir en lo inmoral. Si el gobierno no detiene esto, la gente común tendrá que hacerlo, como lo hice yo. Los periodistas encontraron también bolsas con cabellos humanos, un torso, una pelvis, 2 pies amputados de menores de entre 13 y 16 años. Todo estaba escrito en las cartas. Cada detalle macabro coincidía con lo que había escrito Javed Iqbal. Aquí vemos un patrón común en asesinos seriales: la necesidad de ser reconocidos por su obra criminal. En derecho penal, este tipo de confesiones, acompañadas de pruebas, tienen un peso enorme, no solo porque incriminan, sino porque reflejan la premeditación y la autoría voluntaria. Iqbal no solo mataba, quería que el mundo supiera cómo lo hacía. Javed Iqbal nació en Lahore el 8 de octubre de 1961. Él era el 4º hijo de una familia acomodada. Su padre, un comerciante de acero; su madre, una mujer devota y dedicada al hogar. De niño fue brillante, sacaba las mejores calificaciones, era líder en su escuela. Incluso a los 10 años, un santo de Karachi lo señaló en una multitud, le tocó la frente y desde entonces empezó a tener convulsiones y visiones. El pueblo comenzó a verlo como un niño especial, un supuesto profeta. Esa atención lo hizo crecer con una autoestima desmedida, pero también con una carga enorme. En la adolescencia, todo cambió. Un profesor lo castigaba constantemente, lo culpó injustamente de un incidente en la escuela, y eso lo marcó. Dejó de socializar, se aisló, solo se comunicaba con sus amigos a través de cartas. Amenazaba a su familia con hacerse daño si no cumplían sus caprichos. Poco a poco fue mostrando conductas excéntricas y una extraña atracción por niños varones que en su contexto era considerada delito y pecado. Aquí vemos un punto clave. El entorno social y religioso de Pakistán criminalizaba la homosexualidad. Eso no justifica sus crímenes, pero explica su aislamiento y la doble vida que empezó a construir. El derecho nos enseña que las normas culturales pueden ser tan restrictivas que empujan a las personas a vivir en las sombras. En el caso de Iqbal, esas sombras se convirtieron en un abismo. Primeros delitos y caídas. En los años 90, Javed fue arrestado varias veces por abuso a menores. Lo descubrieron sodomizando a un niño de 9 años. Sus padres pagaron una multa. Salió libre, pero con la reputación destruida. En 1998 volvió a ser detenido, acusado de violar a 2 niños, esta vez sin apoyo familiar. Gastó toda su herencia para salir de prisión. El 17 de septiembre de ese año sufrió una brutal paliza. 2 empleados intentaron robarle dinero.
Lo dejaron con fracturas en el cráneo, mandíbula y columna. Estuvo 22 días inconsciente en el hospital. Los médicos lo habían dado por muerto. Su madre lo acompañó día y noche, cuando milagrosamente despertó. Ella murió de un infarto por el desgaste emocional. Esa pérdida lo quebró. En sus cartas escribió: mi cabeza estaba rota, mi columna aplastada. Odié este mundo. Quería ver a 100 madres llorar por sus hijos. Este es un ejemplo de cómo un trauma personal puede transformarse en una justificación criminal interna. En derecho penal, esto no atenúa la culpabilidad. El dolor personal no exime de responsabilidad, pero sí muestra cómo un sujeto convierte su tragedia en excusa para la venganza. El plan de los 100 asesinos. Después de recuperarse, Iqbal tomó una decisión: mataría a 100 niños antes de quitarse la vida. Eligió a las víctimas perfectas: niños de la calle, pobres, invisibles, fáciles de engañar con dulces o unas pocas rupias. Decía que nadie los echaría de menos. Se mudó a una casa en Ravi Road, en Lahore. Allí instaló un salón de videojuegos para atraer a menores y reclutó a 3 adolescentes: Mohammad Sabir, de 13 años, Mohammad Nadem, de 15 años, y Shahim Ahmad, de 17 años. Les ofreció dinero y ellos lo ayudaron a secuestrar niños y reducirlos. La rutina era macabra. Los atraía, los abusaba, los estrangulaba con una cadena y luego disolvía los restos en ácido. Guardaba sus ropas, sus zapatos y hasta los cabellos, que tardaban más en deshacerse. Todo lo anotaba en un diario, cada víctima con nombre, edad, fecha, como si fueran simples registros contables. Tras el hallazgo en la casa, la policía ya no pudo ignorar la situación. Cientos de familias acudieron para identificar la ropa y los zapatos. Muchos reconocieron prendas de sus hijos desaparecidos. La indignación explotó en todo Pakistán. Era un crimen sin precedentes. El ejército incluso se involucró en la búsqueda del asesino. La policía detuvo a la familia de Iqbal, a su esposa, a su hija, a sus hermanos, pero ninguno parecía tener relación con sus crímenes. Los cómplices adolescentes fueron capturados. Bajo presión policial, confesaron haber ayudado en abusos, torturas y asesinatos. La cacería de Javed Iqbal se convirtió en prioridad nacional, pero él seguía libre. Hasta que un día apareció en la redacción de un periódico. Miró a los periodistas y dijo: soy Javed Iqbal, el asesino de 100 niños. La entrega pública. El 30 de diciembre de 1999, la persecución terminó de una manera inesperada. Un hombre llegó a la redacción del periódico Daily Jang. Pidió hablar con el redactor jefe. Cuando lo tuvo enfrente, pronunció las palabras que paralizaron a todos: soy Javed Iqbal, el asesino de 100 niños. No llegó huyendo ni capturado. Él mismo había decidido entregarse, pero puso una condición: que su arresto fuera público, con todos los medios presentes. Temía que la policía lo torturara o lo matara en secreto. Por eso pidió ser custodiado frente a las cámaras y periodistas. Y así fue. El asesino más temido de Pakistán se entregó voluntariamente, disfrutando cada segundo de atención. El juicio. El juicio fue un espectáculo nacional. Padres de niños desaparecidos se agolpaban fuera del tribunal exigiendo justicia. La fiscalía presentó pruebas: el diario de Iqbal con los nombres de las víctimas, las ropas y zapatos encontrados en su casa, confesiones de sus cómplices adolescentes. Iqbal se declaró culpable, aunque después intentó retractarse, asegurando que todo era un montaje para evidenciar la corrupción del país, pero nadie le creyó. El juez pronunció la sentencia: es un Satanás en forma de humano, una bestia, una vergüenza para la humanidad, y dictó la pena más brutal jamás escuchada en Pakistán. Iqbal debía morir con la misma cadena con la que sus víctimas. Su cuerpo sería cortado en 100 pedazos
y luego disuelto en ácido. Era la aplicación literal de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aquí debo detenerme como abogado. La ley del talión es uno de los principios más antiguos de justicia retributiva. Castigar al culpable con el mismo daño que provocó. Pero en derecho moderno, la justicia no puede confundirse con venganza. Esa sentencia tenía más de catarsis social que de proporcionalidad jurídica. Era un mensaje político para calmar la furia de un país indignado. El problema es que cuando la justicia actúa como espectáculo, se aleja de su verdadero objetivo, la verdad y la reparación. El giro religioso. Poco después, el Consejo de Ideología Islámica intervino. Consideró que mutilar y disolver el cuerpo de Iqbal iba en contra de la religión, que incluso un criminal merece respeto en la muerte. La condena entonces fue modificada. Iqbal sería ejecutado en la horca, una muerte mucho más convencional. La muerte en prisión. Pero ni siquiera la justicia alcanzó a ejecutarlo. En octubre de 2001, Iqbal fue hallado muerto en su celda. El reporte oficial dijo que se autodesvivió por veneno, pero la autopsia reveló otra cosa: golpes, estrangulamientos, señales de violencia. Entonces surgió la pregunta: ¿se autodesvivió o lo asesinaron para cerrar el caso de una vez por todas? La verdad nunca quedó clara. El monstruo que confesó matar a 100 niños se llevó secretos a la tumba. El caso de Javed Iqbal es más que una historia de horror. Es una radiografía de un sistema corrupto, de un Estado incapaz de proteger a los más vulnerables. Un hombre convirtió la muerte en un objetivo numérico: 100 niños asesinados. Un diario que lo registraba todo, y una justicia que osciló entre la venganza y la religión. La lección es amarga. La maldad no distingue idioma, raza ni credo. Puede nacer en cualquier lugar, cuando la impunidad abre la puerta. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video, porque ese simple gesto hace que el algoritmo le dé más fuerza a este proyecto y a los temas que aquí exploramos: lo humano y lo inhumano, lo misterioso y lo sublime. Este canal es un espacio para entender de qué somos capaces, tanto para bien como para mal.